Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un chisme que nos tiene a todos con el corazón en un puño y una mezcla de emociones que nos hace vibrar. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante y a veces vertiginoso mundo de las celebridades y descubrir qué está pasando con dos de las estrellas más queridas de Turquía? Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una noticia que al parecer lo ha dejado aterrorizado. Y sí, la mencionada es nada más y nada menos que nuestra querida y talentosa Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí abajo, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos más jugosos, exclusivos y llenos de adrenalina del mundo del espectáculo. Ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos esta montaña rusa de emociones. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son una de esas parejas que hicieron suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era palpable e incluso traspasaba la pantalla. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero electrizantes, sus diálogos llenos de pasión, todo hacía pensar que estábamos ante una historia de amor de película, un romance de cuento de hadas moderno. Y efectivamente así lo confirmaron cuando, tras años de intensas especulaciones y rumores que acaparaban titulares, confirmaron su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos de su noviazgo, de viajes idílicos por destinos exóticos, de momentos románticos capturados en instantáneas que parecían sacadas de una revista de ensueño. Eran la pareja perfecta, o al menos eso es lo que proyectaban, lo que nos vendían, y lo que nosotros, los fans, tanto anhelábamos creer y celebrar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen o quizás toman giros completamente inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y es justo ahí, en ese punto de inflexión, donde entra la noticia que nos trae hoy aquí, y que ha generado tanto revuelo, tanta intriga y tanta conversación. Hablamos de la posibilidad, y recalco la palabra posibilidad, porque aún no es una confirmación oficial al 100%, de que Demet Özdemir esté esperando un hijo. Sí, han escuchado bien. La dulce, encantadora y talentosa Demet podría estar embarazada, y esta noticia, según se rumorea y se comenta en los corrillos más exclusivos del espectáculo y en las redes sociales, ha dejado a Can Yaman en un estado de terror. Ahora, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos hace especular sin parar, es ¿por qué terror? ¿Qué podría asustar tanto a un hombre como Can Yaman, un actor conocido por su carisma arrollador, su seguridad en sí mismo, su éxito profesional sin precedentes y su indiscutible atractivo físico que lo ha convertido en un ídolo para millones de mujeres? Es cierto que Can Yaman se mueve con una soltura envidiable en los eventos sociales, que irradia confianza y que no parece tener miedo a nada en su vida profesional. Sin embargo, la paternidad es un paso de una magnitud inimaginable, un compromiso para toda la vida que cambia absolutamente todo, que redefine prioridades, que exige una madurez y una entrega total. Y quizás, solo quizás, esa es la raíz del supuesto temor de Can, una reacción muy humana ante un cambio de tal envergadura. Imagínense la situación desde su perspectiva. Un actor en la cúspide absoluta de su carrera, con proyectos internacionales que lo mantienen viajando constantemente, con una agenda apretadísima que apenas le deja tiempo para respirar, y con la presión constante de los medios de comunicación y la mirada escrutadora de millones de fans. De repente se enfrenta a la posibilidad real de ser padre. Es un cambio radical de prioridades, un vuelco total en su estilo de vida, una entrega incondicional a nuevas y enormes responsabilidades. No estoy diciendo en absoluto que Can Yaman no esté preparado o que no desee tener hijos en algún momento de su vida, pero la noticia, si es cierta, seguramente le ha pillado por sorpresa, y la sorpresa, a veces, puede venir acompañada de un cierto grado de vértigo, de un temor ante lo desconocido. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, de forma discreta al principio, casi como un susurro en los pasillos de las productoras, pero como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Fueron creciendo exponencialmente hasta convertirse en un tema de conversación obligado entre los seguidores de la pareja, los fans acérrimos y los portales de noticias del corazón que, hambrientos de exclusivas, comenzaron a investigar y a buscar confirmación. Se dice que un cercano a la pareja, o quizás alguien del círculo íntimo de Demet, habría filtrado la información a algunos medios turcos con gran influencia. Quienes de inmediato comenzaron a indagar y a buscar cualquier indicio, cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir esta bomba. Y ahí es donde entra la supuesta reacción de Can,
ese terror del que hablamos. Algunas fuentes cercanas a la producción de sus proyectos, o incluso algunos de sus amigos más íntimos, habrían comentado de forma anónima que Khan se ha mostrado diferente últimamente. Más reservado de lo habitual, más pensativo, con un semblante que denota una preocupación, una inquietud o quizás una reflexión profunda sobre su futuro y el de su relación. No es que esté huyendo de la responsabilidad para nada, porque sería injusto juzgarlo sin pruebas, sino más bien, parece que está intentando asimilar la magnitud del acontecimiento, el peso de las implicaciones que conlleva. Es como si estuviera en un proceso de duelo, no por una pérdida, sino por la vida que conocía y que está a punto de cambiar para siempre. Y es que pensemos en ello desde una perspectiva lógica. Para un actor de su calibre, la paternidad implica una reestructuración completa de su vida profesional, de su carrera. Los viajes largos y agotadores, los rodajes extenuantes que lo mantienen alejado de casa durante meses, las apariciones públicas constantes y exigentes, todo podría verse afectado de una manera drástica. Tendría que aprender a equilibrar su exigente carrera con las necesidades infinitas de un hijo, y eso, para alguien tan dedicado a su trabajo, tan apasionado por su profesión como Khan, podría ser un desafío considerable, una prueba de fuego. Es la lucha entre la ambición profesional y las responsabilidades familiares, un dilema que muchos padres famosos han enfrentado. Por otro lado, está la propia Demet. Ella, que siempre ha sido una mujer fuerte, independiente y dueña de su destino, seguramente también está navegando por sus propias emociones, sus propias esperanzas y sus propios miedos. Si está embarazada, es una etapa de profunda transformación física y emocional, un torbellino de sensaciones que requiere apoyo y comprensión. Y la forma en que su pareja, Khan, reaccione ante esto, es fundamental para el bienestar de ambos y para el futuro de su relación. Es posible que él, al verla pasar por todo este proceso, al imaginar el futuro que les espera, sienta esa carga de responsabilidad que, aunque deseada en abstracto, puede ser abrumadora en la práctica cuando se convierte en una realidad inminente. No podemos olvidar la propia dinámica de la relación de Khan y Demet. Aunque su romance fue muy sonado y despertó pasiones entre sus seguidores, también ha tenido sus altibajos, como cualquier pareja que enfrenta la presión de la fama y la atención mediática constante. Y la llegada de un hijo es un compromiso que sin duda alguna fortalece o debilita una relación. Si la noticia es cierta y Khan Yaman está aterrorizado, no significa necesariamente que no quiera a Demet o que no desee ser padre. Podría ser simplemente la magnitud del cambio, la enormidad de la responsabilidad lo que lo tiene abrumado, lo que le genera ese vértigo. Es una responsabilidad monumental, un compromiso para toda la vida, y es absolutamente normal sentir cierto temor ante algo tan trascendental y que marca un antes y un después. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y cautivadora de todo esto. ¿Cómo reaccionarán ellos como pareja ante esta posible noticia? ¿Se fortalecerán ante la adversidad y el desafío, o se distanciarán? ¿Será este el detonante para que tomen una decisión definitiva sobre su futuro juntos, para sellar su compromiso de una vez por todas o para seguir caminos separados? Los medios de comunicación, por supuesto, están a la caza de cualquier declaración, de cualquier señal, de cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir estos rumores que mantienen al mundo del espectáculo en vilo. Y nosotros, sus fans, estamos aquí expectantes, esperando ansiosamente que todo salga bien para ellos, deseando lo mejor. Es importante recordar, y es crucial enfatizarlo, que hasta ahora, todo se basa en rumores y especulaciones, en lo que se dice en los pasillos, en lo que comentan fuentes anónimas. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial al respecto, y es su derecho y su privacidad. Tienen todo el derecho del mundo a mantener estos asuntos en el ámbito privado, lejos del escrutinio público. Sin embargo, la forma en que estas noticias se filtran y la reacción masiva que generan en el público demuestran el gran cariño, el inmenso interés y la profunda conexión que la gente tiene por ellos. Son figuras públicas que han logrado calar hondo en el corazón de sus seguidores. Podríamos imaginar que Khan Yaman, en su fuero interno, esté librando una batalla titánica entre la emoción pura de la paternidad, la idea de formar una familia, y el miedo a lo desconocido, a los cambios drásticos e irreversibles en su vida, a la pérdida de ciertas libertades que hasta ahora daba por sentadas. Quizás está teniendo conversaciones profundas y honestas con Demet, buscando apoyo mutuo, buscando entender mejor sus propios sentimientos, intentando conciliar sus deseos con sus miedos. Y quizás, solo quizás, esa conversación profunda, esa introspección forzada, es lo que ha llevado a que se hable de terror.
No es un terror de pánico irracional, sino un terror de asimilación, de darse cuenta de la magnitud del cambio, de la responsabilidad que está a punto de asumir, de que la vida que conocía está a punto de cambiar para siempre. Piensen en las implicaciones a nivel mediático también. Si se confirma el embarazo, la atención sobre ello se multiplicará exponencialmente, se convertirá en un huracán de noticias. Cada aparición pública de Demet será analizada al detalle, cada gesto de Khan será interpretado como una señal de su estado de ánimo o de sus intenciones. Es una presión añadida a una situación que ya de por sí es muy sensible, muy personal y que requiere cuidado y discreción. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo, y cuando hay un bebé en camino, el interés se dispara. Y es precisamente esta dualidad de emociones, esta mezcla de alegría y temor, de expectación y preocupación, de esperanza y vértigo, lo que hace que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sea tan cautivadora, tan humana. Son seres humanos, después de todo, con sus propias fragilidades, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Y enfrentarse a la paternidad, especialmente en el ojo público, en un mundo donde cada paso es observado y juzgado, es un desafío que pondría a prueba a cualquiera, incluso a los más fuertes. Lo que sí es seguro es que si esta noticia se confirma, estaremos ante una nueva y emocionante etapa en la vida de ambos. Una etapa llena de cambios, de responsabilidades, de sacrificios, pero también, esperemos, de muchísima felicidad, de amor incondicional y de momentos inolvidables. La idea de un pequeño Khan o una pequeña Demet corriendo por ahí, heredando la belleza y el talento de sus padres, es una imagen que ilusiona a muchos y que nos hace sonreír. Ahora, mis queridos seguidores, la palabra es suya. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente está aterrado, paralizado por el miedo? ¿O creen que es simplemente la magnitud de la noticia, la sorpresa ante un cambio tan radical, lo que lo tiene pensativo y reflexionando profundamente? ¿Consideran que esta noticia podría ser el catalizador para que su relación se fortalezca o para que tomen caminos diferentes? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación, compartan sus puntos de vista con nuestra comunidad, porque sé que aquí tenemos a los seguidores más inteligentes y observadores del planeta. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este apasionante recorrido por los rumores, las emociones y las especulaciones del mundo del espectáculo. Ha sido un verdadero placer compartir estas inquietudes y estos momentos de intriga con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento y les ha gustado la información que les he traído, no olviden dejarle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este apasionante tema y se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botoncito de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme y análisis jugoso preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo chisme, mis queridos seguidores. Hasta la próxima.